Muy bien, pues bienvenidos a todos a esta continuidad de las pláticas mensuales que estamos teniendo. Tuvimos 2 meses sin la formación debido al capítulo general de los cruzados por una parte y por otra parte a la Jornada Mundial de la Juventud. Y retomamos ahora en un mes muy bonito que es agosto, y agosto es un mes espectacular, no solamente por el tan deseado regreso a clases, ¿no es cierto? Sino también porque es un mes como muy cargado, el santoral está muy cargado de santos a los que les tenemos mucha devoción. Ahora, particularmente dentro de agosto, tenemos dos fiestas marianas que son preciosas. Primero, tenemos la fiesta de la Asunción de la Virgen María, que fue justo ayer el 15, y 7 días después tenemos María Reina. Entonces, el objetivo de la plática de hoy va a ser comentar cómo están relacionadas las dos fiestas litúrgicas, tanto desde la liturgia como desde la parte bíblica y doctrinal. Eso es lo que me interesa mucho transmitir ahora. Y después cómo eso lo podemos aplicar a nuestra propia vivencia espiritual. ¿Sí? Cómo tanto la fiesta de la Asunción como la fiesta de María Reina, bueno, solemnidad y fiesta respectivamente, nos ayudan a vivir nuestra espiritualidad. Recordemos que estas pláticas mensuales son justamente eso, para reforzar nuestra vivencia de la espiritualidad de Cristo Rey desde la liturgia, la doctrina de la iglesia y por supuesto la revelación, ¿no? Eh, Habiendo dicho eso, entonces pues comencemos con el tema. Primero, la fiesta de la Asunción. La fiesta de la Asunción se celebra el 15 de agosto y en esta fiesta celebramos que María ha sido asunta a los cielos en cuerpo y alma. Esta fiesta se corresponde con un dogma que fue proclamado el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII, que después de como más o menos, creo que fueron 6 años de consultas con toda la iglesia, decide proclamar el dogma. Como paréntesis, aunque esto ya lo hemos comentado en otras preparaciones y en otra plática, hay que hacer una aclaración. Un dogma es una verdad de fe a la cual se le presta eh, una certeza especial, o es una verdad de fe que debe ser firmemente creída, que se le debe prestar un especial asentimiento de la voluntad y de la inteligencia, y que prestando este asentimiento de fe, el dogma nos orienta en la correcta vivencia de las verdades que orientan nuestra salvación. Es decir, podemos decir que los dogmas son como una especie de señal de carretera. Entonces, si uno quiere ir, no sé, de Puebla o de México para Veracruz, eh, primero tiene que encontrarse el cartel que te diga Perote, después tiene que encontrarse con el cartel que te diga Jalapa y después eventualmente vas con el que dice Veracruz. Y si uno, por ejemplo, va por la carretera y se encuentra con un cartel que te dice, no, pues bienvenidos a Acapulco, el mismo cartel te está diciendo que te desviaste, ¿no? Que te estás yendo exactamente para la otra costa. Ahora, los dogmas son algo así, o sea, son verdades de fe que deben ser firmemente creídas y que si uno de algún modo las niega o las ignora, se está desviando de aquel camino que Cristo nos ha señalado para poder participar de la vida eterna que Cristo quiso traernos. Eso es un dogma. Los dogmas marianos son particularmente cuatro: el tema de la maternidad divina, el tema de la perpetua virginidad de la Virgen María, la Inmaculada Concepción y la Asunción. ¿Quiere decir un dogma que es algo que la iglesia se ha inventado en un momento particular? No. Los dogmas son verdades de fe que la iglesia siempre ha creído, que por algún motivo han sido opuestas en duda, directa o indirectamente, y que la iglesia ha decidido blindar para bien de los creyentes. Voy a poner un ejemplo. El dogma de la maternidad divina de María se proclama en el Concilio de Éfeso en el año 431 en un contexto en donde no quedaba clara la personalidad de Cristo. No quedaba claro, o más bien había herejías que
cuestionaban que Cristo fuera una sola persona con dos naturalezas, divina y humana. A eso le llamamos unión hipostática. Y porque se cuestionaba eso, entonces también se cuestionaba el papel de la Virgen María. Se decía, bueno, es que la Virgen María es madre de Jesús en cuanto hombre, pero no es la madre de Cristo, no es la madre de Dios, porque ella es criatura y etcétera, ¿no? Entonces como que separaban a Cristo, como que lo convertían pobrecito en un esquizofrénico, ¿no? Como en la película de Split, si alguien la vio. Entonces, para poder, como un modo de proteger una verdad cristológica, de que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, humana y divina, que están unidas sin mezclarse y distinguibles sin separarse, se pronuncia el dogma de la maternidad divina, que dice que María es verdadera madre de Dios. Y al decir esto, si María es madre de Dios, eso implica que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y que no se puede separar, no se pueden separar las dos naturalezas en la sola persona de Cristo. No estamos hablando ahora de eso, pero es un modo de entender cómo funcionan los dogmas marianos. En el caso del dogma de la Asunción de la Virgen María, es un dogma que está íntimamente relacionado a la potencia salvadora que Cristo trae, y por ende es un dogma que habla mucho sobre cómo la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado y la restauración universal de la salvación de Cristo se participa en la naturaleza humana. Dicho de otra manera, el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María es un dogma que nos ayuda a entender mucho cómo, cómo funciona o cuáles son los efectos del reino de Cristo en nuestras almas. Entonces, por eso, para ir a Jesús siempre hay que hacerlo por María, eso es como principio básico, pero también por eso ahora nosotros estamos reflexionando. Ahora, si el dogma de la Asunción de la Virgen María está íntimamente ligada a el reinado de Cristo en nuestras almas y al efecto que tiene, evidentemente, entonces algo tiene que ver la Asunción de la Virgen María con María Reina. Litúrgicamente es así, no se crean que es para nada casual que estemos celebrando un 15 de agosto la Asunción de la Virgen María y 7 días después, el 22, estemos celebrando a María Reina. A ver, ahí hay una conexión muy profunda que la Iglesia ha querido poner, pero justamente, incluso en el rango de estas fiestas, para la Iglesia Universal la Asunción es solemnidad y en muchos lugares es fiesta de precepto. María Reina tiene rango de memoria. Para nosotros que vivimos la espiritualidad de Cristo Rey, tiene rango de solemnidad, pero bueno, para la Iglesia Universal es memoria. Incluso en esa relación de distinta categoría, digamos, de importancia litúrgica, también nos habla que para entender correctamente qué significa que María sea reina, necesitamos tener presente la Asunción de la Virgen María, o sea que todo lo que implica este dogma. Hasta acá, ¿alguna pregunta, algún comentario que alguien quiera hacer? Perfecto, son ustedes excelentes. Eh, vamos entonces a hacer esto. Como todo lo de la Virgen María está íntimamente unido a Cristo, vamos a leer un pasaje de la carta a los Efesios que nos ayuda a entender la ascensión de Cristo. Entendiendo la ascensión de Cristo, pasamos a la asunción de María. De la asunción de María vamos a comprender por qué María es reina. Y de ahí, eso sería la primera parte, vamos al final a lo práctico con aplicaciones espirituales o cotidianas de este tema. Entonces, para entender la ascensión de Cristo a los cielos y la importancia, me gustaría que nos remitiéramos a un pasaje de la carta a los Efesios, perdón, le dije a los Efesios, me equivoqué, es a los Filipenses, particularmente capítulo 2, versículos 6 a 11.
Es el famoso himno de San Pablo a los Filipenses, que además rezamos muchas veces en la liturgia de las horas, particularmente en vísperas. Y primero un poco el contexto. San Pablo está catequizando a los filipenses y les está exhortando como que básicamente sean mejores cristianos, como en cada carta, ¿no? Pero acá San Pablo les está pidiendo a los filipenses que imiten el ejemplo de obediencia de Cristo. Y para ilustrar la obediencia de Cristo, empieza con este himno y dice: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse a la muerte e incluso una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Normalmente, este himno solito podría marcarnos todo el ritmo de un retiro. Vamos ahora a hacerlo más condensado porque vamos a ver cómo esto se vive en la Virgen María. Pero vamos a ver, el punto central de este himno es la obediencia de Cristo. Cristo, por su obediencia al Padre, primero hace un descenso. Entonces, los primeros versículos de este himno, particularmente del 6 al 8, hablan de un descenso. Cristo, que es Dios, no se queda con su gloria, no se queda con su manifestación divina, sino que oculta por obediencia al Padre. Este punto es central, sobre todo también para aplicarlo a la Virgen María. Por obediencia al Padre, oculta su gloria y asume nuestra humanidad. Eso ya es, digamos, un primer descenso. Dios que se hace hombre, Dios que es todopoderoso, Dios que es omnipotente, Dios que es creador, particularmente la segunda persona de Dios, que es Cristo, por quien todo fue hecho, se hace criatura. O sea, Él que es el modelo y el paradigma de toda la creación, se hace criatura. Y dice, San Pablo utiliza ahí hace un juego de palabras muy bonito en el griego, y dice, Él de ser único y ser el Hijo del Padre, y ser Dios de Dios y luz de luz. Bueno, eso es de San Juan, pero aplica. eh, Oculta la manifestación de su gloria y asume el rango de esclavo, es decir, el rango de criatura. Y además, bajo la persona muy humilde, el hijo del carpintero de un pueblucho perdido en Medio Oriente. ¿Me explico? O sea, ni siquiera fue como que el gran César, ¿no? Sino el hijo del carpintero. Dice, y así, viviendo, actuando como un hombre cualquiera, o sea, haciéndose semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado, todavía se rebaja más. Es decir, sobre ese primer abajamiento hay un segundo abajamiento, que es compartir con nosotros la muerte. Es decir, Él que es la vida misma, recordemos las palabras que hay en el Evangelio de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él que es la vida, en penitencia por nuestros pecados y para librarnos del pecado, obedeciendo los designios del Padre, recordemos, ese es el marco en el que estamos leyendo este himno, asume la muerte. Es como una especie de contradicción de términos tremenda. Y no solamente asume la muerte, sino que San Pablo aclara: y muerte de cruz. Santo Tomás de Aquino, comentando estos versículos, dice: hay dos cosas que le es muy difícil a la voluntad del hombre renunciar, porque le son connaturales. Por una parte, la voluntad le cuesta, o sea, no puede desprenderse de la vida, pero la otra cosa que le cuesta mucho a la voluntad desprenderse es también de la buena fama. Y Cristo se abaja tanto que renuncia a las dos. O sea, no solamente renuncia a su vida, sino que incluso renuncia a un buen morir. O sea, nosotros hoy vemos la cruz como algo glorioso, pero recordemos que la cruz es
el castigo que se los daba a los malhechores. Entonces, Cristo no solamente muere, muere desnudo, muere crucificado, muere en vergüenza, muere a las afueras de la ciudad santa, o sea, ni siquiera tuvo la dignidad de morir en la ciudad santa, en la ciudad prometida, lo sacan de las murallas de Jerusalén, pero además lo crucifican entre malhechores. Entonces, lo menos que pensaba la gente era, pues algo habrá hecho. ¿Me explico? Entonces, realmente hay un vaciamiento total, hay una renuncia absoluta, hay una entrega de todo lo que pudiera significar bueno o honorable, lo entrega todo. Entonces, veamos los movimientos. En obediencia a los designios del Padre, Cristo, que está sobre todas las cosas, se pone por debajo de todo y en el último lugar, y por eso, dice San Pablo, y ahí empieza como que el ascenso en este himno, Dios lo levantó sobre todo y le concede el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Acá, en estos últimos versículos, ya estamos expresando la conexión que hay entre la ascensión de Jesucristo a los cielos y que Cristo sea Rey. Esta meditación ya la tuvimos, de hecho. Fue la meditación que tuvimos, de hecho, para la fiesta de la Ascensión, y es uno de las formaciones que están grabadas, pero voy a retomarlo y hacer un resumen. Después de la entrega total del Cristo, el Padre dice, lo levantó y le concedió el nombre sobre todo nombre. ¿Qué significa eso que está en el versículo 9? Primero, el levantar fue literal, o sea, es la ascensión de Cristo a los cielos, y la ascensión de Cristo a los cielos implica la recuperación de su gloria, la manifestación de su divinidad, y también implica su coronación regia. Es decir, el nombre sobre todo nombre significa que se le devuelve la manifestación de algo que le es propio, es decir, se le devuelve el honor que solamente se le debe a Dios. El nombre de Dios es santo, el nombre de Dios no se pronuncia, ante el nombre de Dios se hace reverencia y postración en el piso. Recordemos eso de la mentalidad judía, ¿no? Entonces, que Cristo se le conceda el nombre sobre todo nombre queda elevado a la derecha del Padre. Pero además San Pablo se encarga de aclarar, de modo que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Entonces, esa recuperación del nombre es que se le devuelve la manifestación de su gloria, gloria que por naturaleza nunca había perdido, porque Cristo nunca dejó de ser Dios, pero sí había quedado oculta, sobre todo tras su pasión y su muerte. Entonces se recupera la manifestación de su gloria, pero además se le recupera también su dignidad regia, tanto que Él es el Rey de cielo, tierra e infiernos. Y este reinado es un reinado del cual nadie se puede proclamar, porque ya en el cielo los que participan de su gloria, ya en la tierra los que quieren aspirar en su gloria, o ya en el abismo los que están obligados a aceptar la gloria, todos proclaman que Jesucristo es Rey. De hecho, las tres palabras que utiliza San Pablo es Jesús, Cristo, Señor. Nosotros al español tenemos que traducirlo, Jesucristo es el Señor. En su humanidad y en su divinidad se manifiesta que Él es el ungido del Padre y que Él es el Rey de Reyes. Y que justamente en esta exaltación de Cristo que se da por la ascensión, mediante la cual se manifiesta su divinidad y por ende su humanidad engrandecida, y por ende se manifiesta que Él es plenamente Rey de todo, toda esa manifestación le da gloria al Padre. Entonces, fíjense cómo está el movimiento. El Padre en su designio salvador envía a su Hijo al mundo para que se abaje, padezca y muera por nosotros, resucita y el Padre lo asciende al cielo. Al ascender a Jesucristo a los cielos, el Padre le manifiesta el reinado y la potestad absoluta de Cristo sobre todo lo creado, y el reinado de Cristo
es la manifestación o más bien, el mismo reinado de Cristo es glorificación del Padre. Entonces, ¿ven cómo está este movimiento? O sea, si hubiera acá algún compositor, hasta musicalmente este himno tendría que tener así como que algo muy glorioso, después algo como muy de profundis y de repente así otra vez algo despampanante, ¿no? Se debería terminar como con fanfarria. Eh, Porque es un himno que expresa mucho la dinámica de la salvación, la gloria de Cristo y cómo está íntimamente relacionado la pasión y la muerte de Cristo en obediencia al Padre con su resurrección y ascensión, que implican la manifestación de un reino que Él conquistó por su pasión y muerte en cruz. No voy a profundizar mucho más acá porque tenemos toda otra sesión de formación grabada dedicada solamente a este tema, pero les pregunto, ¿queda claro esto? Esto es muy importante entenderlo antes de pasar a la Virgen María. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Nada más, padre. Buenas noches. Si me permites, por favor, me Claro, repites Margarita. la cita. Sí, es Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Hola, padre, buenas noches. Buenas noches, Isabel. Gracias, padre. Oye, nada más con respecto a la carta a los filipenses, cuando dice ahí, ¿verdad? Se le dio el nombre, sobre todo nombre. Es decir, estamos hablando de lo que era el tetragrama sagrado, seguramente, ¿verdad? Yo soy, ¿o no? ¿Es así? Ok, es yo soy. Y Jesús ya lo había pronunciado en diversas ocasiones. De alguna manera, yo creo que sobre todo cuando lo iban a prender, cuando dice yo soy, que se caen todos los soldados, ¿verdad?, al piso, será porque pronunció él mismo el nombre que tenía. Exacto, pero la verdad es que ese nombre primero se le revela a Moisés en la zarza ardiente, ¿no? Sí. Y bueno, Jesucristo lo pronuncia. Cuando Jesús dice yo soy, no es, no es, digamos, mm, no es sin querer que lo pronuncia. Y tanto es así que como tú lo señalas, por ejemplo, en el huerto de los olivos, cuando lo van a prender, dice, a ver, lo estamos buscando, dice, yo soy, pum, todos se postran en piso, ¿no? Sí. Entonces, un lector distraído, pues dice, ay, qué tontos, ¿no? O sea, más bien no se da cuenta. Un lector un poco más atento dice, ay, pues qué cobardes, ¿no? O uno puede pensar, bueno, es que Cristo tenía mucha presencia, que sí es cierto, pero en el fondo es porque con toda su autoridad manifestada en pleno inicio de la pasión, está anunciando su potestad y su divinidad. Ahora, en este himno a los filipenses se revela que el nombre sobre todo nombre, que en el fondo, aún en el yo soy, sigue siendo una especie de misterio, eh, el nombre sobre todo, así como hemos conocido eh, al Dios trascendente e invisible en la persona de Cristo, o así como el rostro de Dios lo hemos conocido en Cristo, el nombre de Dios lo conocemos en el nombre de Cristo. Por eso el nombre sobre todo nombre es Jesucristo Señor, o en español habría que traducirlo así, Señor Jesucristo. Ese es el nombre Correcto. sobre todo nombre. Y es importante recalcar que en San Pablo, ese Señor Jesucristo, ese Señor tiene una carga de divinidad y una carga de regencia, o sea que ese Señor significa rey, Rey Jesucristo, o sea, el Señor es aquel que tiene potestad sobre todas las cosas. Entonces, el que tiene la autoridad absoluta, es decir, el que es rey. Padre, Entonces, bueno, en su nombre, ujú, Jesús tiene marcada su potestad regia. Por eso lo que dice San Pablo es que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Señor Jesucristo, y proclamar Señor Jesucristo es una confesión de fe que da gloria a Dios Padre. y ya desde entonces sí lo reconocían como señor, como Quirios, ¿no? Sí, pues las cartas de San Pablo son lo más Sí. antiguo que hay del Nuevo Testamento. Eso
Eso, o sea, eso le quedaba muy claro a los cristianos desde el inicio. O sea, no es un invento, sino realmente desde la ascensión de Cristo queda clarísima su pertenencia a la derecha del Padre, queda clarísima también su potestad absoluta sobre cielo y tierra, y queda claro también entonces, por ende, cuál es el alcance de su reino. Un reino al cual se accede por la pasión y por la muerte en cruz, y del cual él se muestra victorioso. Muchas gracias, Padre. Muy bien. No, muchas gracias a ti, Isabel. Entonces, habiendo aclarado estas cosas, vamos ahora a la Virgen María. ¿Qué claves y qué palabras tenemos que tener en cuenta para esto? Primero, Cristo hizo esto en obediencia a los designios del Padre. Segundo, en obediencia a los designios del Padre, hay una intención salvadora. Y esta intención salvadora pasa por, junto con la obediencia, un abajamiento, una humillación que pasa por la pasión y por la muerte. Y esta obediencia que lleva a la pasión y a la muerte con intención salvadoras, se ve recompensada por una ascensión que es al mismo tiempo una coronación regia. ¿Sí? Repito esto, por la obediencia al Padre hay una humillación, esta humillación pasa por la pasión y por la muerte, con intención salvadoras, y esta obediencia que implica esta humillación se ve recompensada por una ascensión que manifiesta la gloria y que manifiesta su potestad absoluta, es decir, su reinado. Esto es lo clave. Ahora, en todo esto, María juega un papel sumamente especial, porque María es la que ha sido preservada en virtud de los méritos de Cristo de todo pecado. Entonces, ella ha sido concebida sin pecado original, ese es el dogma de la Inmaculada Concepción, y María juega un papel muy especial en toda esta obra salvadora de Cristo. Por María, el Verbo de Dios se hace carne y puede materialmente obedecer al Padre, es decir, porque él puede humillarse tomando la condición de esclavo, porque María dijo que sí. María lo da a luz de un modo virginal. María pues es madre de este niño que es verdadero Dios y verdadero hombre, y María acompaña en cada uno de los momentos esenciales de la vida de Jesús todo este plan de salvación. Podemos poner de ejemplo entonces la encarnación, en donde está el sí de María. Podemos poner el ejemplo de María que va a visitar a Isabel. Podemos poner el ejemplo de Cristo que está predicando y alguien le dice, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Cristo dice, sí, pero más dichosos aún los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y ahí se está refiriendo a la asociación profunda que tiene la Virgen María, porque al final ella es la que escucha la palabra de Dios, ella es la que mejor lo pone en práctica. Y podemos pensar después en María al pie de la cruz, y después pensemos en María acompañando en Pentecostés a la iglesia naciente. Y entonces todo eso nos habla de que en la vida de María se cumple la primera parte de esto que Cristo ha vivido. En el Salmo, en este cántico del himno de los Filipenses, Cristo obedece al Padre y por obedecer al Padre hay una humillación que lleva a la liberación del pecado y al compartir y vencer la muerte. Eso lo encontramos en la Virgen María. Que María está íntimamente asociada a la obra de salvación de Jesús, me parece un poco como que de más aclararlo, ¿no? Sobre todo por los ejemplos que acabamos de poner. Pero veamos cómo en María se cumplen todos estos mismos pasos. María es la que obedece a Dios Padre de modo eminente. De hecho, por la obediencia de María encontramos el hágase en mí según su palabra, ¿no? Y el hágase en mí implicó la apertura que hace la historia a la salvación traída por Cristo en su encarnación. Primer paso. Esta obediencia de María se ve manifestada en muchos otros momentos, pero junto con la obediencia de María, María también expresa su humillación.
Recordemos cómo va el Magnificat. Cuando María se encuentra con Isabel en el Magnificat, encuentra y dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, o sea, proclama mi alma la gloria del Señor, ¿sí? Porque Dios ha mirado la humillación de su esclava. Entonces, al final tenemos la misma dinámica de abajamiento que tenemos en Cristo. Eh, Así como Dios Padre le pide obediencia a Cristo, y esta obediencia a Cristo implica una humillación, un abajamiento y el tomar la condición de esclavo, la Virgen María, obedeciendo a Dios Padre, reconoce su humillación, o sea, reconoce su humildad, eh, que la palabra en griego es humillación en realidad, reconoce su nada y obedece, y se reconoce que es poca cosa, reconoce que ella es auténticamente esclava de Dios. Pero justamente en el Magnificat, la Virgen María, hasta podemos decir de un modo profético, anuncia, me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí y su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. En eso podemos decir que hasta proféticamente María estaba anunciando su asunción. Claro, había misterios que ella misma todavía le estaban velados, pero esas palabras resultan proféticas, aun si ella no lo supiera. ¿Por qué? Porque en la asunción de María se cumple, que todas las generaciones la felicitamos, en la asunción de María se cumple que se manifiestan las obras grandes de Dios en su vida, y en la asunción de María se cumple la glorificación del nombre santo de Dios, que es Jesucristo, y en la asunción de María vemos cómo la misericordia de Dios cumple de un modo pleno aquello que viene a transformar. Lo estoy diciendo muy rápido, pero a ver, vamos a desglosarlo. María comparte todo el camino de gracia que Cristo trae al mundo. Entonces, Cristo viene a abrir un camino que María recorre íntimamente unida a Él, y de hecho, el modelo de cómo recorrer el camino de la salvación de Cristo, este camino que es de humillación y después de exaltación, María se convierte en el modelo de toda la iglesia. A ella tenemos que mirar para saber cómo seguir a Cristo. Entonces, María comparte con Cristo la renuncia absoluta al pecado, primero por una gracia especial, que es la Inmaculada Concepción, y después por la obediencia total que María tiene. María acompaña a Cristo en cada uno de los misterios de la salvación, y María acompaña de un modo muy especial a Cristo también en su pasión y en su muerte, no solamente por la renuncia al pecado que ella vivió en cada instante de su vida, sino también por una participación única en el dolor de Cristo en la cruz, por haber estado primero literalmente a sus pies, pero también por esta profecía de Simeón de que una espada le atravesaría el corazón. María también muere místicamente con Cristo en la cruz. Y eso es importante. Ahora, junto con todo eso, y por la asociación profunda que tiene la Virgen María con Cristo, así como Cristo, muriendo al pecado, recibe la gloria de la ascensión, María, que muere con Cristo al pecado y en ella reina completamente la gracia, se ve preservada de los efectos del pecado original, que es justamente la corrupción de la carne. Ojo, el dogma de la asunción de María en cuerpo y alma al cielo no dice que la Virgen no murió, sino que es habiendo muerto, es decir, María comparte también con Cristo la muerte, asciende al cielo en cuerpo y alma. Esto, hermanos, no nos tiene que resultar tan extraño porque es también algo que rezamos en el credo. Si se recuerdan, nosotros en el credo está dividido en tres ejes. El eje del Padre, el eje del Hijo y el eje del Espíritu Santo, y cada uno tiene sus respectivos artículos. Dentro de los artículos que corresponden al eje del Espíritu Santo, creemos en la resurrección de la carne, en la resurrección de los muertos. ¿Y qué significa eso? Que por la acción del Espíritu vivificador en nuestras vidas, el día del juicio final,
nuestro cuerpo será recuperado. Y dice San Pablo, para los que se salvan, un cuerpo de gloria, y para los que se condenan, pues ya ni modo, un cuerpo de condenación. Entonces, que Dios nos va a restaurar el cuerpo el día del juicio final, lo creemos. ¿Cuál es la diferencia con la Virgen María? La diferencia con la Virgen María es que a ella se le restaura su cuerpo en el mismo instante de su muerte. Ella no tiene que sufrir la descomposición de su cuerpo, sino que ese cuerpo inmaculado que había sido preservado de pecado, esa Virgen que había vivido toda su vida en completa entrega a Cristo, en ella que había reinado plenamente la gracia, por la obediencia, por la renuncia y por la entrega, y al final también por su muerte, participa de la misma gloria de Cristo. Porque el camino de Cristo no termina en la cruz y en la muerte, sino que el camino de Cristo continúa en la ascensión y en su coronación gloriosa. Entonces la Virgen María, que había caminado tan de cerca con Cristo, es ascendida, es asunta a los cielos por el mismo poder de Cristo, por voluntad del Padre y con la acción del Espíritu Santo, y ella es elevada con Cristo a los cielos. Dicho de otra manera, por usar un ejemplo, Cristo es humano y nosotros somos rocas, normalmente el hierro, ¿no? Es lo que es dócil al imán. Pero el hierro no se da en estado puro, o sea, el hierro está mezclado con otros minerales. La vida de fe, la vida de la gracia, consiste en limpiar las impurezas del hierro para que nosotros podamos ser mejor atraídos por Cristo. La Virgen María, que por su fidelidad a la gracia, por su sí constante y por su participación en los misterios de la salvación, estaba purificada de todo mineral ajeno. Ella es completamente dócil a la fuerza de atracción a Cristo y entonces es atraída con Cristo en cuerpo y alma a los cielos. Voy a hacer acá una pausa. ¿Me di a entender? Por favor, ahora los escucho a ustedes. Sí, padre, perfectamente. Perfecto. ¿Alguien más que tiene algún comentario o alguna duda? A ver, Ernesto pone sí, padre, pero no sé si es un sí, padre, hay duda o sí, padre, quedó claro. eh, Perfecto. Gracias, Ernesto. Dice que sí está claro. Perfecto. Entonces, hay dos encíclicas particulares que hablan de esto. O sea, uno es Ad Caelum Regina, que justamente habla de, literal se traduce, ¿no? O sea, hacia el cielo va la reina, y la que habla justo sobre los fundamentos por los cuales María es reina desde los dogmas marianos en general, pero también particularmente en la carta de Munificentissimus Deus, que es el documento por el cual el Papa proclama el dogma de la Asunción, queda muy clara desde la proclamación de dogma la vivencia profunda, o sea, esta relación profunda entre la Asunción de María y digamos, y que sea reina. Porque a todo esto no pasamos a lo que sea reina. O sea, queda muy clara entonces cómo María, siendo completamente dócil a la gracia, es decir, al reinado de Cristo en su alma, participa por lo mismo de la gloria de Cristo. Pero si estamos diciendo que la gloria de Cristo, que se manifiesta en la ascensión, es también su coronación regia, entonces, de un modo equivalente, la asunción de María a los cielos es la manifestación del poder de Cristo, es decir, del reinado de Cristo en su alma, reinado de Cristo que la corona como reina. Nosotros cuando nos morimos esperamos participar del reino de Dios, pero también esperamos que en el día del juicio final seamos partícipes de ese reino en cuerpo y alma, es decir, hasta el día del juicio final vamos a ser coronados con Cristo.
Mientras tanto, la única que ha sido coronada es la Virgen María. Ella es la reina y ha sido coronada porque justamente en su asunción. ¿Qué significa una coronación? Significa la manifestación del poder real, es la manifestación del poder regio. Entonces, así como la ascensión de Cristo es su coronación en el sentido que en su ascensión se manifiesta el poder que tiene en el cielo, en la tierra y en los abismos, la asunción de la Virgen María muestra que ella también tiene ese poder, que ella comparte con Cristo esa gloria, no por ella misma, sino por el reino, o sea, por el poder que Cristo le participa. ¿Quedó claro esta última parte? Esto último es justamente lo central. Así como Cristo se manifiesta su reino en el poder que implica su ascensión, o en el poder que manifiesta en la ascensión, de un modo semejante y participado, la asunción de la Virgen María manifiesta la dignidad que ella tiene, el poder también que ella tiene sobre el resto de la creación, un poder que no le viene a ella por sí misma, sino que le viene participado por Cristo. Tan dócil fue ella a Cristo que el poder de Cristo se convierte en su poder. Entonces, la gloria de Cristo es su propia gloria. Y así entonces se confirman y se manifiestan las palabras de Cristo, perdón, las palabras de la Virgen María en el Magnificat. Me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, o sea, Él es el que ha ascendido a los cielos, pero porque su nombre es santo, esa luz con la cual Él brilla se refleja perfectamente en mí. Entonces, el reinado, que es reinado de Cristo, se manifiesta plenamente en mí y manifestándose en mí también contribuye para la gloria de Dios. Así como un cuarto, eh, eh, vamos a decir, recibe la luz del sol, pero se ilumina más cuando hay espejos, de un modo semejante, la gloria de Dios es completa y se manifiesta en la luz de Cristo, pero reflejándose en el espejo de la Virgen María, de algún modo brilla más, aunque cuando no esté el espejo tampoco le falta luz al sol. ¿Me expliqué con este último ejemplo? Sí, 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 por favor. yo Ahí está, tengo perfecto. por ahí también una duda. A ver, adelante, Entonces, por Alejandro. ejemplo, luego creo que hay uno de los padres de la iglesia decía que Cristo es auto-basilea, o sea, él mismo es el reino, ¿no? Sí. Y entonces María es como alguien que el reino vivió auténticamente en su corazón, ¿no? Ujú. Es correcto. Ok. Y, y por ejemplo, me puse a pensar, no sé, ahorita recientemente en los evangelios del día o del domingo, hemos estado viendo estas parábolas del reino. O sea, esas podríamos, cuando Jesús nos dice, bueno, el reino de Dios es como, no sé, un granito de mostaza, etcétera, podríamos también reflexionar en el corazón de la Virgen, hablando o sea, de cómo se vive ese reino. Exacto, exacto. O sea, justamente todo lo que se planta como semilla de gracia tiene que verse reflejado, tiene que tener una coronación. La asunción de la Virgen María a los cielos es justamente ese granito que se convierte en árbol, esa levadura que ha multiplicado el pan, esa perla que ha sido encontrada y al ser encontrada se ve también manifestada. Todo lo que se diga del reino y de la vivencia del reino se puede ver eminentemente cómo se ha cumplido en la Virgen María. O dicho de otra manera, si queremos conocer más a la Virgen María, también podemos ver las parábolas del reino y meditar cómo, si entendemos el cumplimiento perfecto de esa parábola, podemos comprender también cómo era el corazón de la Virgen María. Gracias. Y hay por aquí otra pregunta en el chat de Ernesto de la Garza. ¿Todos debemos aspirar a ser coronados? Absolutamente sí. Y Ernesto, antes de entrar de lleno a esa pregunta, quiero leer solamente un pasaje de la Munificentissimus Deus que corona, digamos, o sea, que cierra esto que les acabo de decir como reflexión teológica, pues ahora sí con las palabras del Papa en las que proclama el dogma, ¿no?
paso a la cita y después, Ernesto, paso a responder plenamente esa pregunta, porque ya con eso damos pie pues justo a la aplicación espiritual para nosotros de esto, ¿no? Cito al Papa Pío XII en la Munificentissimus Deus. Dice, está citando a los santos padres, ha hecho un recorrido bíblico, etcétera, sobre la asunción de la Virgen, y dice, esto nos hace ver a la Santa Madre de Dios unida estrechamente a su Hijo Divino y solidaria siempre de su destino. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que ya desde el siglo II, los santos padres presentaban a la Virgen María como la nueva Eva asociada al nuevo Adán, íntimamente unida a él, aunque de modo subordinado, en la lucha contra el enemigo infernal, lucha que, como se anuncia en el protoevangelio, había de desembocar en una victoria absoluta sobre el pecado y la muerte, dos realidades inseparables en los escritos del apóstol de los gentiles. Por lo cual, así como la gloriosa resurrección de Cristo fue la parte esencial y el último trofeo de esta victoria, así también la participación que tuvo la Santísima Virgen en esta lucha de su Hijo había de concluir con la glorificación de su cuerpo virginal, ya que, como dice el mismo apóstol, cuando esto mortal se vista inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, la muerte ha sido absorbida en la victoria. Por todo ello, la augusta Madre de Dios, unida a Jesucristo de modo arcano desde toda la eternidad, por un mismo y único decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, virgen integérrima en su divina maternidad, asociada generosamente a la obra del Divino Redentor, que obtuvo un pleno triunfo sobre el pecado y sus consecuencias, alcanzó finalmente como suprema coronación de todos sus privilegios el ser preservada inmune de la corrupción del sepulcro y, a imitación de su Hijo, vencida la muerte, ser llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial para resplandecer allí como reina a la derecha de su Hijo, Rey inmortal de los siglos. Ahí están las últimas, bueno, las palabras del Papa antes de proclamar el dogma, y nomás por una cuestión de cultura general vamos a leer la proclamación del dogma que está al final de la Munificentissimus Deus, porque pues siempre hablamos de los dogmas, pero pocas veces los leemos, ¿no? Entonces acá está la fórmula, dice... Por tanto, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces e invocar la luz del Espíritu de verdad, para gloria de Dios omnipotente que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para acrecentar la gloria de esta misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Fin de cita. Entonces, un poquito para cerrar y resumir esta parte, haciendo una recapitulación. Hay que entender que la ascensión de Cristo está íntimamente unida a su divinidad, evidentemente a su divinidad, pero también la ascensión de Cristo es una coronación, es decir, manifiesta el poder de su reinado. Un reinado que es absoluto sobre cielos, sobre tierra y sobre abismos. Un reinado ante el cual toda rodilla se dobla. Ahora, este reinado es conquistado. Entonces, la Virgen María, por haber participado de un modo especial de la salvación que trae esta conquista, es decir, por haber sido conquistada de modo pleno y por haber contribuido también a esta conquista sobre el pecado y sobre la muerte, participa entonces también de la victoria, y esta victoria es su coronación, y esta coronación se manifiesta en que tan unida ella estaba a la salvación que le corresponde participar de la gloria de la salvación. ¿Cómo eso lo vivimos nosotros y qué le aprendemos a la Virgen María? Bueno, a ver, vamos al proceso. Primero, la Virgen María obedece. Entonces, el cristiano tiene que vivir en clave de obediencia. Es decir, el cristiano tiene que vivir obediente a el designio salvador de Dios
que ha manifestado en Jesucristo a través de la iglesia. Es decir, nuestra voluntad tiene que ser la voluntad de Cristo. Si nosotros queremos reinar con Cristo, si nosotros queremos participar de la gloria de Cristo, entonces tenemos que querer lo que Cristo quiere. La que nos enseña a querer lo que Cristo quiere y a caminar en obediencia a la voluntad divina es la Virgen María. Eso es lo primero. Lo segundo, la obediencia a la voluntad divina implica una renuncia y una muerte al pecado. La Virgen María vivió esa renuncia al pecado de un modo eminente y de un modo pleno. Nosotros tenemos que irlo viviendo. Vivir la renuncia al pecado es permitir que Cristo vaya tomando posesión de nuestras almas, es decir, que Cristo vaya manifestando su reinado en nuestras almas. ¿Cómo manifestamos que Cristo reina? ¿Con gritos? ¿Con himnos? ¿Con campamentos? A ver, sí, pero eso es una manifestación muy pequeña. El auténtico reinado de Cristo se da en la victoria de la gracia sobre el pecado. Eso es el auténtico reinado de Cristo, que se da primero en los corazones, después en las familias y después en la sociedad. Entonces, la Virgen María nos enseña lo que es ser obedientes al reinado de Cristo. Y nosotros también tenemos que aspirar a eso. Por eso buscamos aspirar tan constantemente a renunciar al pecado, que es la oposición a la voluntad de Dios en nuestras vidas, para permitir que se cumpla lo que Dios quiere en nosotros, eso es la vida de gracia, y la vida de gracia manifestarla en nuestra familia, en nuestra sociedad, en el mundo entero, y en las cosas en las que tenemos que actuar cada uno según su vocación en el mundo. ¿Me explico? Ahora, justamente por eso el reinado de Cristo en las almas se manifiesta en la renuncia al pecado y en la obediencia y la aceptación de la voluntad de Dios, es decir, en la vida de gracia. Cristo reina en nuestras almas en la medida en la que hay vida de gracia. La vida de gracia es obediencia a la voluntad regia y salvífica de Cristo. Y con esto, entonces, ya estoy en posición de poder responder a la pregunta de Ernesto. ¿Todos debemos aspirar a ser coronados? Sí, porque la pregunta de aspirar a ser coronados en el fondo se traduce con ¿todos debemos aspirar a salvarnos? Por supuesto que sí, porque la salvación es el reinado de Cristo en nuestras almas mediante la gracia. Es decir, Cristo que toma posesión de nuestras almas, autoridad sobre nuestras almas mediante la gracia. Y todos tenemos que aspirar a eso. Claro, la manifestación de eso es distinta. Se vive de un modo eminentísimo en la Virgen María, en donde el reinado de Cristo o la plenitud de la gracia se manifiesta de un modo tan particular que María, por la gracia recibida, es asunta en cuerpo y alma a los cielos, se manifiesta después en la vida de los santos, que han sido obedientes al reinado de Cristo, permitiendo que Él gobierne sus vidas, siendo dóciles a la gracia, y nuestra aspiración tiene que ser justamente permitir que el reinado de Cristo se viva, y permitir que el reinado de Cristo se viva implica una obediencia y un caminar en la gracia de Cristo que nos trae. Entonces, la Virgen María, la asunción de la Virgen María nos anima a decir, podemos participar del reinado de Cristo y nosotros podemos esperar también la resurrección de nuestra carne para gloria de Dios, y que se nos puede dar si en esta vida, en el tiempo que Dios nos ha dado, nos hacemos dóciles a su gracia, es decir, dóciles a su reinado, mediante la obediencia a Dios, la renuncia al pecado y poniendo en práctica la voluntad divina en nuestra vida, no solamente en el corazón, sino en cada uno de los ámbitos. Porque si se fijan, pocas cosas se dicen del corazón de María en los evangelios. O sea, en 3 momentos San Lucas pone y María meditaba estas cosas en su corazón, pero lo que vemos de la Virgen María son las manifestaciones externas de eso que pasaba en el corazón. Manifestación externa de un sí a la voluntad de Dios, manifestación externa de proteger al niño huyendo a Egipto, manifestación externa de
vivir en matrimonio casto con San José, manifestación externa de ir a cuidar a Isabel, manifestación externa de acompañar a Cristo en su vida pública, manifestación externa de estar con Cristo al pie de la cruz, manifestación externa de acompañar a todos en Pentecostés, manifestación externa de ir a consolar al apóstol Santiago, haciendo bilocación ahí en la columna del Pilar, etcétera, ¿no? Y eso se lo tenemos que aprender a la Virgen. El reinado de Cristo que se da en nuestros corazones por la vida de gracia, a ver, paréntesis, reinado de Cristo y vida de gracia son intercambiables, o sea, son dos conceptos distintos que buscan señalar la misma realidad. Entonces, el reinado de Cristo que se manifiesta en la vida de gracia se expresa transformando nuestra vida y la transformación por ende de las realidades que nosotros tenemos a cargo. Y en ese sentido, claro que tenemos que aspirar a ser coronados, no por buscar una gloria nuestra, sino porque como la Virgen María, que nuestra vida sea un reflejo de la gloria de Dios. Y eso es lo que ha hecho la Virgen y eso es lo que hacen los santos. Bueno, hasta acá, digamos, la meditación del día de hoy. Ya estamos en tiempo, ya se hizo la hora. Si hay alguna pregunta, continuamos, bueno, la respondemos y si no, acá la interrumpimos. Así que ahora les agradezco mucho y quedo atento a sus participaciones. Excelente tu explicación del misterio de la coronación de María. Muchas gracias, Isabel. Y bueno, y sobre todo que esto nos ayude para vivir mejor la fiesta de María Reina, que es en 6 días, ¿verdad? Ese es el objetivo, que entendamos cómo la fiesta del 22 está conectada con la solemnidad que fue ayer y que nos anime también a nosotros, ¿no? A pedirle a la Virgen María que nos haga dóciles a la gracia de Cristo y que entendamos que esta docilidad a la gracia de Cristo implica morir al pecado para vivir la vida nueva en Cristo, que la vida nueva en Cristo es justamente el reinado de Cristo en nuestra alma. Eso, si se quedan con eso, me doy por sumamente satisfecho. Pues nos quisiéramos quedar con todo, ¿verdad? Pero bueno, gracias por pedir, aunque sea eso, gracias. Gracias, Padre. No, muchas gracias a ustedes. Pues bueno, entonces con esto cerramos esta plática y vamos a terminar encomendándonos entonces a la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ante ti, María Reina, Madre de Dios y de la Iglesia, reiteramos nuestra posición intransigente frente al error y al pecado. Y sabiéndote venidera de todas las gracias, imploramos tu protección y ayuda para alcanzar la fortaleza y las constancias que nos son necesarias como instrumentos de tu causa. Virgen del Tepeyac, ayúdanos a imitar tus virtudes para contrarrestar nuestras flaquezas. Mantén firme nuestra vocación, protégenos en la lucha y guía nuestros pasos en la defensa de la fe para colaborar en el reinado de Jesucristo en todo el mundo, pues esta es una empresa de santos y tu divino Hijo ha escogido pecadores, así sea. Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Viva Cristo Rey. ¡Viva!